61 pacientes ingresados con COVID y las urgencias siguen llegando. La presión sanitaria aumenta sobre el Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote, donde ya se ha tenido que habilitar una planta extra para pacientes COVID. Los rastreadores alargan turnos para tratar de cortar la ola de contagios antes de que se sature completamente el hospital. ¿Qué tal? Buenas noches. Para colmo se ha detectado un brote en el propio hospital de referencia en la isla, José María de País. Buenas noches. Un brote que ha supuesto el contagio de 7 pacientes y 3 profesionales. Además, 31 sanitarios han tenido que guardar la cuarentena. Desde la dirección del hospital se asegura que la situación está controlada. Hoy lunes ha habido 48 contagios nuevos, 152 altas. A día de hoy los casos de COVID en la isla suman 990. Vino toda la tarde en Lanzarote, toda. Estamos todo el mundo agotado, cansado, estresado, pero es lo que hay y es lo que toca. Nosotros solamente garantizamos que las personas se pongan muy enfermas, pues curarlas, intentar que no se muera. Bien, eso es nuestra parte, pero que realmente es capaz de parar la pandemia es la sociedad en su conjunto. 7 personas han muerto en las islas en las últimas 24 horas y el número de contagios sigue siendo alto. 253 personas desde ayer, más de la mitad en la isla de Gran Canaria, para atención porque también sube en Lanzarote, en Tenerife y en Fuerteventura. Óscar Herrera, cuéntanos. Por séptimo día consecutivo, Canarias registra más de 250 nuevos positivos en 24 horas. Además, desde el domingo se ha rebasado la barrera de los 500 fallecidos. Con los 7 de hoy, son 510 víctimas mortales las que se ha cobrado esta pandemia. Un dato positivo para Canarias es el ritmo de vacunación, que nos sitúa en cabeza en proporción a las vacunas recibidas, pero la consigna es que cada uno cuando toque. El presidente de Canarias ha marcado el camino a los responsables públicos que se salten el turno de vacunación. Seamos respetuosos con los criterios sanitarios y el que se salte las normas y sea responsable público tendrá que pagar con la salida de lo público con su división. El retraso en el suministro de vacunas está obligando a retrasar también el calendario previsto, tras los sanitarios que trabajan en centros públicos o concertados deberían estar ya vacunándose. Los médicos de los centros privados. Esta vacunación podría empezar a partir del miércoles. La llamada tercera ola de la pandemia galopa sin freno en el conjunto de España tras un nuevo récord de contagios durante el fin de semana, casi 94.000. Preocupa especialmente la saturación de los hospitales. Jonathan Dennis. El 40% de las UCIs a nivel nacional están ya ocupadas por pacientes con COVID. Es, ha dicho Fernando Simón, la mayor presión desde el inicio de la primera ola. También una situación casi límite. Ha llegado a decir que no bajará si no reducimos drásticamente los contagios. Para eso ha vuelto a pedir mayor responsabilidad individual, más control sobre las medidas adoptadas y ha valorado esa recomendación que ha hecho hoy la Unión Europea de aislar a las zonas con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y hoy nos centramos también sobre los efectos anímicos, sobre todo en las personas mayores y los sectores más vulnerables que tienen que permanecer más tiempo en casa y muchas veces lejos de la familia. Lo justo con mi madre que es mayor y demás, pero nada. Después de esto vamos a tener problemas de acercamiento. Ha sido bastante duro el no poderlos ver porque no se puede viajar sino por causas justificadas. Hoy vamos a hablar con un canario que está siendo testigo privilegiado de los cambios y los retos a los que se enfrenta la sociedad estadounidense tras el cambio en la presidencia. Ray Cazorla es asesor del gabinete de Biden. Está considerada una de las personalidades latinas más influyentes del mundo. Y en El Hierro se va a rehabilitar el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes, un alojamiento temporal que va a permitir albergar a las 408 personas que permanecen en la isla. Actualmente se encuentran en diferentes centros y esto supone un problema logístico para su atención. Aumenta la presión sanitaria en Lanzarote, nivel 4 desde este fin de semana. Al aumento de ingresos por COVID sumamos un brote en el propio hospital José María de País. Un sombrío escenario que hay que cambiar antes de que sea demasiado tarde. Efectivamente, pero
pese a que la situación es complicada, desde la Dirección Sanitaria del Molina Orosa aseguran que todo está controlado de momento. Hay que señalar que hay 13 enfermos de COVID en la UCI y se pudieran albergar hasta 56 las personas que pudieran recibir cuidados intensivos. Lo mismo ocurre en planta, que en la actualidad hay 56 personas y hay 110 camas preparadas para ello. Hay que señalar que hoy los datos apuntan que ha habido 48 contagios nuevos, pero que también ha habido 152 altas. Por tanto, ahora en Lanzarote hay 990 contagiados con COVID. Este fin de semana ha sido negro en la isla de Lanzarote. Han fallecido 4 personas, 4 mujeres, las 4 tenían patologías previas. El principal problema ahora mismo en la isla de Lanzarote, al margen del brote que hubo en el Hospital Molina Orosa, que también aseguran que ya está controlado, es el cansancio que está arrastrando el personal sanitario. Por agotamiento es el riesgo. Los recursos ahora mismo son adecuados, están trabajando a destajo, doblando guardias, haciendo guardias 2 en 2 o de 3 en 3 dentro de poco. Ahora mismo no hay ningún problema. No hay ningún problema de momento, pero si la progresión de contagios sigue muchos días más al alza, sí que podría haberlo. Como lo hubo el pasado fin de semana, en el que un brote dentro del hospital provocó el contagio de 3 profesionales e hizo que 31 más tuvieran que estar en cuarentena. El brote está extinguido, porque tarden en recuperarse las personas, pero eso está todo controlado. Ya podemos volver a retomar la actividad consulta externa. Y los sanitarios recuerdan y recalcan que cuidan y curan, pero que son los ciudadanos los que pueden frenar al virus. Nosotros solamente garantizamos que las personas se pongan muy enfermas, pues curarlas, intentar que no se muera. Bien, eso es nuestra parte, pero que realmente es capaz de parar la pandemia es la sociedad en su conjunto. En Lanzarote se espera que en los próximos días comience a romperse la tendencia al alza que ha habido en las 4 últimas semanas. Canarias vuelve a registrar un elevado número de contagios en las últimas 24 horas, más de la mitad, Óscar Herrera, en la isla de Gran Canaria. Sí, de esos 253 nuevos positivos en las últimas 24 horas, más de la mitad, 140, se han registrado en Gran Canaria, 78 en Lanzarote. La pandemia sigue avanzando, aunque en menor medida en Tenerife y Fuerteventura, y se mantiene estable en el resto de las islas. Con todo, ahora mismo hay más de 8.400 canarios que tienen activo el coronavirus. Además, desde el domingo ha subido la cifra de fallecidos por encima de los 500, con los 7 de hoy son 510 víctimas mortales las que se ha cobrado la pandemia en Canarias desde ese mes de marzo. Destaca por encima de todos los datos ahora mismo la incidencia acumulada en Lanzarote a 7 días, se mantiene por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes, ¿quién lo iba a decir? Incluso acercándose a la media de España, que está en 419, nada que ver con la media de Canarias, que ahora mismo es de 95. Con todo, ahora mismo 510 fallecidos por coronavirus en Canarias, una cifra elevada, pero que contrasta con las estadísticas aún peor en el resto del país. Canarias es la 8ª comunidad con más población de España, justo detrás del País Vasco y por delante de Castilla-La Mancha. Los 510 fallecidos de las islas por coronavirus contrastan con los más de 3.200 de Euskadi o los más de 4.800 de Castilla-La Mancha. La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, pese a representar solo el 33% del total de la población canaria, acaparan el 87% de los fallecidos. Se confirma que la concentración de población en las grandes ciudades es uno de los factores de riesgo para la expansión de la epidemia. Hasta ahora han muerto 70 personas en las residencias de mayores. Esto representa el 14% del total de fallecidos en las islas. Por el contrario, se estima que en el resto del país esa mortandad en residencias de ancianos triplica a la canaria, se acerca al 45%. Al pasar Lanzarote a nivel 4, el de mayor restricción, en el resto de niveles también se han cambiado algunos parámetros, sobre todo en la hostelería y actividades deportivas. Así que, Pilar, ¿cómo se reajustan las restricciones en las demás islas? Sí, vamos a ver, Roberto, cómo quedan los demás niveles. Y empezamos con el nivel 1, en el que están La Palma y La Gomera. Es el nivel mínimo de restricciones, por lo que en los espacios públicos y privados puede haber hasta 10 personas, 10 comensales. Y el cierre de los locales, restauración, hostelería, es a la 1 de la madrugada. Y en cuanto a la actividad deportiva, bueno, la pueden realizar un grupo de 10 personas como máximo, incluido el monitor, tanto en el interior
como en el exterior de las instalaciones. Vamos con el nivel 2, en el que están El Hierro, Tenerife y Fuerteventura. Hasta 6 personas pueden reunirse en la calle, en una casa, en un restaurante, por ejemplo, y la hora límite se establece a las 11 de la noche. Pueden practicar deporte en grupo, hasta 6 personas dentro y fuera de los gimnasios, por ejemplo. Y en el nivel 3, en el que está Gran Canaria, se reduce ya a 4 personas, salvo convivientes, quienes pueden reunirse en casas o en la calle. La mesa también se limita a 4 comensales, que solo pueden estar en las terrazas. Nada de interiores, y a las 10 se cierra el local. El mismo número de personas, 4, es el máximo que se puede reunir para hacer deporte solo en el exterior. Bueno, ¿y cómo se han tomado estos cambios en las islas? Pues hemos salido a la calle a preguntarlo. En Gran Canaria, con nivel 3, poco han tardado los amantes del pádel en saltar a la cancha. Muy contentos, por lo menos podemos ejercitar un poquito de deporte, de la afición de uno. Se puede echar un rato, pero con la mascarilla un poco asfixiante, pero bien. Por lo menos podemos hacer practicar un poco de deporte. 4 personas máximo al aire libre y mantener la distancia de 2 metros para hacer deporte. Con esta premisa se ha notado un aumento en las reservas. Bueno, hemos notado un pelín más de afluencia porque se ha permitido la modalidad tradicional en 2 contra 2. El segundo cambio en el nivel 3, aforo de 4 personas, tanto en ámbito público como privado. Yo pienso que las relaciones sociales deben ser muy limitadas, muy limitadas. Todas las medidas posibles ahora para contener el virus es lo más importante, porque estamos en una situación que está llegando al límite. Y cambiamos de nivel y de islas. Atentos en Fuerteventura y en Tenerife, porque el aforo pasa de 4 a 6 personas. Yo creo que deberíamos ser 4 y atendiendo a la responsabilidad. De 4, porque si no, mucha gente, yo creo que después pueden haber muchos casos ya y no. Prudencia nos hemos encontrado, porque la responsabilidad ciudadana es una herramienta básica para frenar los contagios. Y este sábado se realizó un cribado a 181 personas en Costa Calma, en Fuerteventura, para detectar posibles casos asintomáticos. Tan solo un caso dio activo, otros 7 ya dieron como con la infección pasada. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Pájara ha tomado la decisión de proceder al cierre de bibliotecas, parques infantiles, gimnasios y centros y actividades socioculturales municipales hasta que la situación mejore y se reduzcan los casos en el sur de la isla. Y sobre la polémica de cargos públicos que se han saltado el turno de vacunación, el presidente Ángel Víctor Torres ha sido hoy muy claro: quien se cuele, a la calle. No comparto la afirmación del alcalde de Madrid, que dice que se tiene que vacunar ante el gobierno, los militares, porque yo, que tengo 54 años, tengo menos riesgo objetivamente de morir que el que puede tener personas con 80 años, con patologías. Por lo tanto, seamos respetuosos con los criterios sanitarios, y el que se salte las normas y sea responsable público tendrá que pagar con la salida de lo público y con su dimisión. La indignación por quienes se saltan el orden de vacunación es comprensible si vemos que, por ejemplo, aún no se han podido vacunar los médicos de la sanidad privada. La culpa de este retraso la tiene un problema de suministro del laboratorio Pfizer. Estaban citados con día y hora, pero la semana pasada les comunicaron que el proceso de vacunación se retrasaba por un problema de stock con el laboratorio. Sanidad quiere garantizar la segunda vacuna a los que ya hayan recibido la primera dosis, así que los médicos de la sanidad privada tendrán que esperar. Trataron de terminar la sanidad pública y, sin embargo, no han empezado con la privada. Sin embargo, la estrategia nacional dice que debía ser simultánea. En Canarias existen 1.828 médicos que desempeñan sus labores en la sanidad privada. Empezaremos a vacunar tan pronto ellos nos traigan aquí las vacunas y les lleguen a ellos. La Consejería de Sanidad, que prioriza a los sanitarios de la pública, garantiza que el próximo miércoles comenzará el proceso de vacunación para este colectivo de facultativos en toda Canarias. El retraso en este suministro de vacunas ha provocado indignación en las altas esferas comunitarias. La ministra de Asuntos Exteriores ha expresado hoy su apoyo a las acciones que decida la Comunidad Europea para garantizar la llegada de las dosis comprometidas por los fabricantes. Esperamos que la Comisión Europea, en un diálogo con las empresas farmacéuticas, lo puedan resolver y confiamos en las acciones que emprendan las autoridades comunitarias para defender esos contratos que han negociado con las farmacéuticas.
Europa pide aislar las zonas con una incidencia por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes, algo que en nuestro país cumplen la mayor parte de las provincias. Precisamente hoy Sanidad ha notificado un nuevo récord de contagios, cerca de 94.767 fallecidos durante el fin de semana. Preocupa especialmente, Jonathan Denis, los hospitales. Sí, Fernando Simón ha reconocido esta tarde que nuestro sistema asistencial está al límite, que nos encontramos en la peor situación desde la primera ola, con el 40% de las UCIs ya ocupadas por pacientes con COVID, y que esto va a continuar así si no conseguimos reducir drásticamente los contagios. Unos contagios que, a pesar de los malos datos que se han vuelto a notificar hoy, la incidencia a 14 días se sitúa ya en 884 casos por cada 100.000 habitantes. Creen que se está disminuyendo, pero no al ritmo suficiente, por lo que han vuelto a pedir mayor responsabilidad individual y más control en las medidas aplicadas por las comunidades autónomas. Sobre esa recomendación que ha hecho hoy la Unión Europea de reducir los viajes a lo imprescindible y aislar a las zonas con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, Simón ha dicho que toda medida que en estos momentos suponga una reducción rápida de los contagios es importante y a valorar. España no está yendo bien. Es verdad que no vamos excesivamente peor que algunos otros países y que estamos en nuestra tercera ola y algunos países claramente han bajado. Pero lo cierto es que España ahora mismo no está yendo bien y tenemos que ser conscientes de esto. Estamos probablemente controlando ya la transmisión, pero nuestras UCIs siguen sufriendo y van a seguir sufriendo, a no ser que el descenso sea muy rápido. Y tenemos que hacer un esfuerzo porque ese descenso sea muy rápido. Estas cifras de muertes deberían tener algún efecto en quienes siguen incumpliendo las normas. Son protocolos que deben tener claro que si no se cumplen, y ha vuelto a ocurrir este fin de semana, ponen en peligro al resto. El Cotillo, Fuerteventura. Los asistentes a una fiesta privada montan una barricada para impedir el acceso de la Guardia Civil. Los agentes son insultados, amenazados y apedreados. Balance: 5 detenidos, 8 denunciados y 2 efectivos policiales heridos leves. Barrio de Altavista, Arrecife de Lanzarote. Varias personas se saltan el toque de queda para consumir en el interior de este local sin mascarilla. Y en Tenerife, 50 personas se dieron cita en los aparcamientos de una estación de servicios para exhibir sus vehículos. Una quedada tuning en San Miguel de Abona en la que no se guardaba la distancia de seguridad ni se llevaba mascarillas. Solo el viernes fueron sancionadas unas 200 personas. En Las Palmas de Gran Canaria, 105 denuncias fueron por saltarse el toque de queda. La sociedad está bastante mentalizada, pero nuestra labor siempre es incidir en aquellos que no tienen esa actitud. La gran transmisión se produce sobre todo en los jóvenes, pero al final los que acaban hospitalizando son los mayores, ¿no? Insisten los expertos, la curva de contagios crece en las islas cuando no se cumplen las restricciones. Por eso, para frenar la propagación del virus, es necesario la responsabilidad individual. Bueno, ante esta situación lo que nos planteamos es ¿por qué? ¿Por qué a algunas personas les cuesta cumplir unas normas que son en principio tan razonables y que de no cumplir se ponen en serio peligro al resto de ciudadanos? Así es, Roberto, y a pesar de vivir en tiempos de pandemia durante casi un año y de que las medidas de restricción se renuevan constantemente, siguen repitiéndose las infracciones. ¿A qué es debido este tipo de comportamientos? Mantener en todo momento la distancia social, el uso obligatorio de mascarilla, no fumar en espacios públicos o evitar las aglomeraciones son normas que nos acompañan desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, 10 meses más tarde, las fuerzas de seguridad continúan sancionando por el incumplimiento de las mismas. ¿A qué se debe este tipo de comportamientos por parte de algunos ciudadanos? Hay un sector que sin duda solo que en psicología denominamos que tienen tendencia a la conducta antisocial, disocial, es decir, que no aceptan la normativa, que no tienen empatía y que de alguna manera también en psicología los denominaríamos como personas emocionalmente inmaduras. No han desarrollado la capacidad de autocontrol, de gestionar adecuadamente sus emociones, sus comportamientos, sus actitudes. No todos afrontamos de la misma manera las restricciones que dictan las autoridades. Hay minorías que tienden a menospreciar el riesgo y a hacer alarde de sus comportamientos poco respetuosos. Los expertos aseguran que renunciar a la vida social pasa factura a la gran mayoría de personas, pero es necesario tener la situación bajo control. Y disfrutar de que si hoy lo hacemos bien, mañana tendremos la recompensa. Eso se llama en psicología demora de la gratificación. Somos capaces de ahorrar hoy para disfrutar mucho más mañana. Nuestra especie no está acostumbrada a estas circunstancias. Quiere lo contrario, quiere salir, quiere activar, quiere crear, quiere disfrutar. Llegará, pero ahora no toca esa situación.
toca resguardarse y exponerse lo menos posible, evitando caer en la desesperación y pensando siempre en el bien común. Bueno, y no deja de ser también una cuestión sanitaria, el estado anímico de todas estas personas, los más vulnerables, las personas mayores que han padecido especialmente el coronavirus, la amenaza del coronavirus que les ha obligado a estar dentro de su casa más de lo habitual o a tener menos contacto con sus seres queridos. El miedo a contagiar o ser contagiados ha provocado que muchos mayores estén pasando esta pandemia completamente solos, una situación que ha generado en muchos de ellos un deterioro tanto físico como psicológico. Es un factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Pero también es un factor de riesgo de caída, es un factor de riesgo de malnutrición, comemos peor, además hacemos menos actividad física, aparece la depresión y todo esto al final se traduce en un envejecimiento prematuro y un envejecimiento patológico. No poder compartir con la familia ha sido lo peor del confinamiento. Ha sido bastante duro el no poderlos ver porque no se puede viajar sino por causa justificada. Y ahora lo he vivido peor porque estoy aquí desde agosto. Me hubiera gustado ir a pasar las navidades con mis hijos y todo eso y dada la situación pues aquí sigo. Tranquilidad y bueno, resignación porque la cosa es así, hay que llevarlo como viene. La resignación se ha convertido para muchos de estos mayores en la mejor forma de afrontar esta nueva realidad que se ha instalado en sus vidas. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejará mañana el cargo para centrarse en las elecciones catalanas. Illa ha cumplido apenas un año como ministro de Sanidad, pero le ha tocado todo un máster en medio de esta pandemia. Nada menos que una pandemia mundial. Ahora regresa a Cataluña como candidato del Partido Socialista catalán a la presidencia de la Generalitat. Tras el Consejo de Ministros se anunciará quién relevará a Illa. Una semana más con ustedes compartiendo este camino. Le voy a dar la palabra. Los datos turísticos que reflejan que Canarias fue durante el mes de diciembre la comunidad más visitada no sirven para salvar la temporada de invierno que los hosteleros ya dan por perdida. El descenso de las pernoctaciones es muy importante. Las islas siguen siendo el destino favorito de los turistas, a pesar de que las pernoctaciones de turistas extranjeros habrían descendido en torno a un 85%. El pasado mes de diciembre, Canarias habría sido la comunidad autónoma con una mayor ocupación, rondando el 25%. La medida que estamos hablando de un destino que ha perdido el 83% de las pernoctaciones con respecto al año anterior. Por lo tanto, bueno, esa cuestión como liderazgo es un liderazgo muy relativo. Nosotros damos por perdida ya, como se ha dicho en otras ocasiones, la temporada de invierno. Ahora todas las esperanzas están puestas en la temporada de verano. Es ahí donde ya no podemos fallar, ¿no? Ya no nos queda más margen de maniobra. Esperamos que tanto los factores externos que nosotros no controlamos, como es la recuperación de los destinos emisores, esperamos que en esas fechas ya se haya producido y que también a efectos internos la eficacia de la vacuna y con esa inmunidad que todos ansiamos, pues se vaya acercando a esa cifra mágica del 70% de la población. Y si se logra superar esos dos factores, es decir, inmunidad de rebaño y control de la pandemia en los países emisores de turistas, quizás se podría levantar un sector que está siendo fuertemente castigado por este virus. El orden del día del Consejo de Ministros, que se va a celebrar mañana, incluye una nueva prórroga de los contratos de alquiler de vivienda habitual y la moratoria hipotecaria. Son dos de las principales medidas que componen el escudo social del Gobierno para quienes han quedado en situación de vulnerabilidad económica por la pandemia. La extensión del decreto vigente permite que los contratos que finalizan entre el 1 de febrero y el 9 de mayo puedan prorrogarse por un periodo de 6 meses. Para poder solicitarlo es necesario que el inquilino cumpla dos requisitos principales: que sus ingresos no superen 3 veces el IPREN, es decir, 1.695 euros, y que la suma del alquiler mensual más gastos de la vivienda no supere el 35% de sus ingresos. Familias ahora mismo estamos pasando una situación de ERTE o ERE y que no se puede concretamente echar a la calle. Nosotros no somos de esa opinión, hay que buscar soluciones, evidentemente. Y la otra parte sería pues que concretamente pequeños inversionistas o pequeños ahorradores, que es prácticamente el 70 o el 75, por no decirte el 80% de lo que serían los pequeños ahorradores o pequeños propietarios que hay en Canarias. Los inquilinos considerados vulnerables también pueden solicitar un alivio en el pago del alquiler. Cuando el arrendador posee más de 10 inmuebles urbanos o es una entidad pública, está obligado a aceptarlo. Tenemos que buscar un término intermedio. Y ya que
el Estado necesita vivienda, lleguen a un pacto con los propietarios. La norma no contempla que sea posible solicitar la prórroga más de una vez, por lo que no afecta en principio a los inquilinos que ya se hayan acogido a esta medida. La reforma del sistema público de pensiones es uno de los principales aspectos que el Gobierno estatal pretende acometer en este 2021. Entre los objetivos está mantener el poder adquisitivo de las prestaciones e incrementar el periodo de cómputo, permitiendo descartar los peores años de cotización. Por su parte, las asociaciones que defienden las pensiones públicas denuncian la precariedad que sufren los jubilados, la desigualdad en el cobro entre hombres y mujeres o que deban financiarse con fondos de la Seguridad Social. Canarias es una de las regiones con la prestación más baja de España. Hemos recogido miles de firmas que hemos presentado al Gobierno de Canarias para que haga un complemento de las pensiones mínimas, porque el tema no es ya la cuantía, es la urgencia. Aquí hay gente que está pasando hambre. No lo pierdas, simplemente no lo pierdas, ¿vale? 11 minutos de persecución de una patrulla de la Guardia Civil tras ese coche que se había saltado un control por exceso de velocidad. La persecución, grabada íntegramente, termina en el barrio de La Goleta, en Agüimes. La conductora da por concluida la fuga, se baja del vehículo y casi en marcha trata de huir. Bueno, una persecución de película, ya lo ven, 11 largos minutos, quedó grabado, pero aún así la conductora ha negado hoy todo ante el juez. Vale, ya lo veo. Es el momento en el que un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico comienza a perseguir con las sirenas puestas a un Renault gris que circulaba con exceso de velocidad por la Gran Canaria 1. En plena huida, la Guardia Civil advierte: el coche no se detiene. La conductora conduce temerariamente, adelantando incluso por el arcén. Una huida por diferentes zonas del sureste de Gran Canaria y en la que el vehículo a la fuga con su conducción compromete la seguridad del resto de usuarios de la vía y la suya propia. Este coche corre más que ese. Solo tienes que no perderlo, ¿vale? El barrio de La Goleta, en Agüimes, es el destino final de la conductora, sobre la que ya pesaba una orden de ingreso en prisión por una condena de un delito de lesiones. Tras su detención en un juicio rápido celebrado este mismo lunes, no ha reconocido este nuevo delito de conducción temeraria del que ahora se le acusa. Espera en prisión una nueva vista judicial que cursarán los juzgados penales de Las Palmas. Bueno, y este mediodía fue necesaria la intervención de los bomberos tras un impacto lateral entre dos vehículos que dejó varios ocupantes atrapados en el interior. Ha ocurrido en la avenida de los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife. Al parecer uno de los coches es un cambio de sentido en un lugar que no estaba permitido y ahí se produjo el accidente. Los 4 heridos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios. El impacto, al ser un impacto lateral, estaban bastante deformadas las puertas, hubo que escarcelarlas, hubo que quitarle las puertas para poder sacar a las víctimas. Al parecer le dolían mucho las piernas, no podían caminar y optamos por sacarlo en camilla, en tabla espinal y trasladarlo hacia la ambulancia. La Asociación Aglaima Ecológica de La Gomera continúa trabajando junto al Cabildo en la limpieza del litoral de la isla. En los últimos meses han realizado más de medio centenar de actuaciones en la costa de San Sebastián. El trabajo se centra en la recogida de residuos y el muestreo del microplástico acumulado en la arena. Pretenden seguir avanzando en una adecuada gestión de los residuos, reducir la huella de los plásticos en la costa y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el entorno. Todo para salvaguardar los espacios naturales de La Gomera, Reserva Mundial de la Biosfera desde 2012. En este último año hemos por lo menos llegado a 64, 65 limpiezas de playa y claramente repetido varias que ya habían estado exploradas y que necesitaban particularmente atención. Hace falta cuidar un paraíso, una isla tan bonita como La Gomera. Esta misma tarde el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, comunicaba que el centro de acogida temporal de inmigrantes de Echedo será rehabilitado, algo que la Isla del Hierro venía solicitando Eduardo Pulido desde hace tiempo.
Prácticamente desde el comienzo de esta crisis sanitaria, todas y cada una de las instituciones herreñas habían pedido que de manera urgente se rehabilitara el centro. Para que se hagan una idea de la importancia que tiene esta noticia, ahora mismo hay más de 400 migrantes repartidos en diferentes lugares de los municipios de Valverde y El Pinar. Y esto complica sobremanera las labores médicas, sociales o humanitarias para unos recursos como los del Hierro, que son limitados. Ahora, el presidente de Canarias se ha comprometido que ya sea con fondos propios o con una transferencia del Estado, este centro estará operativo lo antes posible. Es imprescindible poner a funcionar el KTH lo antes posible para hacer las cosas bien. Habría que quitar de estos módulos, traer otros módulos nuevos, pero lo bueno es que ya todas las conexiones, tanto de luz como de agua, de saneamiento, pues están, y es simplemente quitar los que están y poner otros nuevos. No es difícil y tampoco es caro, estamos hablando de alrededor de 200.000 euros. Canarias acoge ahora mismo a más de 2.600 menores no acompañados. El Ejecutivo canario pide solidaridad a los cabildos para darles una atención adecuada. De 400 menores extranjeros no acompañados en 2019 en Canarias, a tutelar actualmente a 2.656 en 26 recursos de emergencia que son insuficientes. El Gobierno de Canarias reconoce que hace falta más esfuerzo y ha pedido ayuda a los cabildos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para no tener que improvisar la acogida de estos menores. Los cabildos están en 587 plazas, están algunos de ellos por encima de sus capacidades, digamos, pero queremos ver un poquito, coordinarnos nuevamente con ellos para ver qué más esfuerzo pueden realizar en este tema. Pero insistimos, no solo es en los cabildos, no solo es el Gobierno de Canarias, el Estado juega un papel fundamental y la Unión Europea. Precisamente este martes hay una reunión prevista con técnicos del gabinete de la Comisaria Europea de Interior de la Unión Europea para hablar de la situación de Canarias y plantear medidas. Los menores que llegan a Canarias, algunos de ellos tienen familiares en el resto de Europa. Habría que ver con Europa también el modo de articular incluso, ¿por qué no?, la salida de estos menores o facilitarles su tránsito para que se reúna con sus familias en territorios europeos como en Francia, en Bélgica, en Alemania. Para Canarias, tanto el Estado como la Unión Europea deben desempeñar un papel fundamental en esta crisis humanitaria. Una vez dentro de la matriculación se solicita. Por cierto, que Salvamento Marítimo actúa en estos momentos en el rescate de un grupo de personas que viajaban a bordo de una patera en aguas cercanas a Fuerteventura. En total son 62 personas que ya están siendo transportadas hasta Gran Tarajal. Y vamos con otros asuntos. La semana pasada Joe Biden tomaba posesión como presidente de Estados Unidos. Lo hizo en un acto marcado por las restricciones de la pandemia y el miedo a disturbios. Tan solo 1.000 invitados asistieron en el Capitolio a esta investidura, y entre ellos un canario. El empresario y activista Ray Cazorla, que ejerce de asesor del gabinete de Biden. Cazorla ha estado este mediodía en el programa de esta casa, Atlántico Noticias, y ha afirmado que Biden representa un cambio de ciclo en Estados Unidos que deja atrás la que entiende etapa de retroceso de Donald Trump. Fue muy emocionante el poder ver una inauguración que ha vuelto a poner a Estados Unidos en el mapa como un país líder, un país solidario, inclusivo y diverso. Y ver que Biden y Kamala se hayan marcado los retos de unificar este país y sacar lo mejor de él para volver a liderar sobre todo causas importantes en todo el planeta, pues fue sin duda fascinante. No se les oculta que el sector de la hostelería en Canarias ha pasado un año realmente difícil. Son muchos los restaurantes que han tenido que cerrar por la pandemia. La alta cocina también se ha visto afectada, pero se reinventa, Pilar. Con el pase, por ejemplo, a la fase 2, uno de los restaurantes con estrella Michelin de Tenerife vuelve a abrir sus puertas apostando por los pequeños empresarios que les ofrecen productos canarios. El paso a la fase 2 en Tenerife ha permitido que este restaurante de alta cocina vuelva a abrir sus puertas. A pesar de la ilusión por volver a encender los fogones, existe incertidumbre por la evolución de la pandemia. Estamos trabajando cuando nos dijeron que teníamos que cerrar y ahora volvemos nos dejan abrir, pues estamos con la ilusión de siempre. Pero es verdad que a la misma vez con ese miedo de nos volverán a cerrar, y tienes que pensar en la inversión, en material, el personal que tienes que volver a contratar más incluso. Entonces, sí es verdad que tienes ese riesgo, ¿no?, de siempre de abrir y que te vuelvan otra vez a poner el freno, ¿no? Estos chefs tinerfeños que cuentan con una estrella Michelin fijan la mirada en pequeñas empresas canarias que sufren las consecuencias de la COVID. Al final estamos dando un poco de trabajo, un poco de ilusión
al sector. Apostando también por los productos locales. Nuestro pescador nos sacaba un vídeo de cómo cogía unas caballas que eran espectaculares, o unas gambas. A partir de este miércoles, el Rincón de Juan Carlos cambia de casa y se muda a Costa de Eje. Los hermanos Padrón vuelven a recibir a sus clientes después de meses de espera. Y otra cita, esta vez cultural, el Festival de Arte Urbano 6 de 12, que se celebra en Los Realejos, en el norte de Tenerife, arranca el año con una nueva obra del reconocido artista leonés Da 2.0. El artista ha elegido este muro para reivindicar los espacios más sostenibles y libres de plástico. Con estas son casi 30 las obras que colorean distintos puntos del municipio. Para saber dónde se encuentran todas, próximamente se va a presentar una guía digital que pretende mejorar la experiencia. Y esta vez hemos contado con un artista de León, que su obra trabaja más o menos sobre la necesidad del reciclaje y el consumir menos plástico. Tenemos la oportunidad de darle cabida no solamente a artistas locales de Tenerife, sino de Canarias, nacionales y alguno que otro también de carácter internacional, ¿no? Y bueno, pues a la vista está, ¿no? Que bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito. El próximo mes de junio se dará a conocer el ganador del Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos en España 2021. 9 alumnos de la Escuela de Arte Manolo Blahnik de La Palma van a probar suerte por primera vez en el concurso. Los estudiantes de diseño y confección de la Escuela de Arte Manolo Blahnik se preparan para desfilar en el concurso nacional dirigido a nuevos talentos. Lo queremos utilizar un poco como trampolín, ¿no? Que sea no ir a por el concurso en sí, sino ir precisamente a que te seleccionen para ir sumando cositas a un currículum que está empezando a fraguarse. Pero antes de llegar a la pasarela hay que preparar colección, un trabajo dividido en 3 partes. Buscar cuál es la imagen que vas a utilizar, como estampación, por ejemplo. Después ya hemos intentado desarrollar lo que es, qué podemos innovar en lo que es la forma de los bañadores o los bikinis. Y una tercera fase, que es la fase más ecológica, que es intentar utilizar los materiales ecológicos. Una decena de jóvenes palmeros serán los que se la jueguen con sus propuestas, las cuales deben cumplir unos requisitos. Principalmente nos ha gustado el tema de que traten lo que es la sostenibilidad. Podemos manejar lo que es el tema ambiental, también con la innovación, con los bañadores. Lo único que no me termina de gustar es que al ser moda de baño, a lo mejor no nos queremos dedicar a la moda de baño. Y pues seríamos reconocidos por eso. Y esa es la única parte así que como no me termina de gustar, pero venga, sigue siendo publicidad, que sigue siendo lo que importa. El Premio Nacional de Moda desfilará en el Salón Internacional de la Moda de Madrid, sirviendo de plataforma de promoción para el talento palmero. Canarias se ha lanzado al espacio con Drago, la primera cámara infrarroja del Instituto de Astrofísica de Canarias, que ha sido lanzada con éxito a bordo de un cohete, el SpaceX. Drago tomará imágenes infrarrojas de Canarias, así como otros puntos del planeta, para probar su uso en diferentes aplicaciones de observación de la Tierra. Es el primer instrumento desarrollado íntegramente en el Instituto de Astrofísica de Canarias y dispone de múltiples aplicaciones que contribuirán a lograr retos tan importantes como la lucha contra los incendios forestales o la protección del medio ambiente frente al cambio climático. Hasta ahora se había participado en proyectos de espacio, pero nunca se había tenido la responsabilidad de diseñar, fabricar, ensamblar y probar un instrumento completo y ponerlo en órbita. El siguiente paso va a ser lanzar nuestro propio nanosatélite con una carga útil similar a Drago. Su nombre será Alisio, el nombre de la misión, y esperamos lanzarlo pues, a finales de 2021. Una colaboración internacional en la que participan investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, que ha descubierto un sistema planetario único, formado por 6 exoplanetas, 5 de los cuales mantienen una inusual danza rítmica mientras orbitan alrededor de su estrella central. Sin embargo, los tamaños y masas de los planetas no siguen un patrón tan ordenado. Es un hallazgo que desafía las teorías actuales sobre la formación de planetas. Muchas zonas costeras de Canarias han acariciado hoy los 24 grados de temperatura. Victorio Pérez, ¿y para mañana qué hacemos? ¿Llenamos el mapa de soles?
Pues sí. Bueno, casi parece que estamos en primavera, Pilar. Mañana vamos a tener un día soleado prácticamente en todo el archipiélago canario. De hecho, las únicas nubes que nos encontraremos serán nubes bajas en la cara norte de las islas más montañosas. Lo vamos a ampliar todo después de los deportes y les vamos a mostrar también un mapa que nos muestra cómo, conforme va a ir avanzando la semana, las temperaturas van a ir subiendo en Canarias. Insisto, es que parece que estamos en primavera. Lo dicho, después de los deportes vemos más y también nos vamos a ir a una finca de mandarinas aquí en Canarias que están de temporada y veremos a ver si les ha afectado o no la lluvia y el frío de estos días. Bueno, y en los deportes la semana empieza con la Unión Deportiva Las Palmas en su mejor momento de la temporada. Lo ha ganado todo en 2021 y eso Daniel Álvarez, que tampoco lo ha tenido muy fácil, ¿eh? Para nada, Roberto, hay que tener en cuenta que sus 3 últimos rivales jugaban la pasada temporada en Primera División, pero es que eso tampoco ha detenido a los amarillos. Con los números sobre la mesa, son el mejor equipo de lo que va de 2021, lo han ganado todo y están a 2 puntos de la promoción de ascenso. Tiene mucho que ver el excelente momento del recuperado Sergio Ruiz. Peor le fue Social Tenerife, pinchazo tras una buena racha. Hoy se mira a la enfermería por ver si Ramis puede recuperar a algún lesionado y también a las posibles salidas. Estamos en la última semana del mercado de invierno. Canarias presume también de tener algunos de los mejores alteras a nivel nacional. El resultado de la escuela tinerfeña en las últimas Copas del Rey y de la Reina así lo demuestran. Hemos hablado con ellos de la buena forma de este deporte en las islas y también de la sombra del dopaje. Hay nombres propios ya consagrados como Andrés Mata o Ateneri Hernández, pero como hemos visto, y eso es solo un adelanto, hay muchísimo más, luego lo vemos. Estar fuertito, para levantar, y tanto. Levantar esos pesos. Madre mía, bueno, enseguida lo vemos. Gracias. Nosotros les dejamos con los deportes, la información, ya saben, siguen nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche. Adiós.